Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Jorge Falcones, del cuarto nivel del Instituto Tecnológico Rumiñahui. En esta ocasión vamos a dar el PEA de equipos neumáticos con el profesor tutor, el ingeniero Fernando Jaco. Hemos compartido grupo con el compañero Fabián Morocho, en el cual vamos a hablar sobre la implementación de nuevas tecnologías. La implementación, bueno, hoy en día, nuevas tecnologías es muy, pero muy necesario ir actualizándonos día a día. En este caso tenemos las tuberías utilizadas en aire comprimido. La innovación de este sistema neumático ha sido avanzado con el pasar de los tiempos. Es por esa razón que la tecnología también ha evolucionado. Escoger una determinada tubería para un proyecto debe tomar en cuenta muchos factores, como por ejemplo la presión a la cual estará sometida la tubería, las mejoras que pueden haber al futuro. Existen tuberías de tipo metálico y no metálico, termoplástico en este caso. Para elegir el tipo de tubería también se debe ocultar y saber la normativa vigente para la construcción de sistemas de aire comprimido. Por ejemplo, ASME B31.1 y la NEFA 99. En el caso de las tuberías de acero negro, Sheldon 40 son las más utilizadas debido al precio y durabilidad. Pueden ser unidos mediante la soldadura para diámetros mayores a 76 milímetros y mediante roscados sin un diámetro menor a 76 milímetros. La desventaja de esta tubería que se corren sin algún momento llegar a tener humedad, mayor peso frente a las tuberías de cobre o de aluminio, más difícil de manejarlas para instalarlas. Para resolver el problema de la corrosión se ha optado por utilizar un recubrimiento galvanizado de tuberías, en este caso tuberías. Pues le hablamos también de las tuberías de cobre, podemos diferenciar algunos tipos como M-Hard, L-Hard y K-Soft, los cuales funcionan a una presión de 17 bares hasta 204 grados Celsius. Fácil de presidir y de donde podría ocurrir fallos, ya que los extremos de las tuberías empezarían a separarse y ser prescindibles. Para las uniones se utiliza un tipo de suelda resistente como la plata o soldadura dura con aleación a algún tipo de plata. Se puede utilizar el cobre flexible en lugares del cobre rígido, ya que este maleable con el cual se puede evitar el uso de codos. También tenemos las tuberías de aluminio muy resistentes a la corrección interna. Por lo tanto, reduce de gran manera el riesgo de contaminación. Su interior tiene una superficie muy lisa que evita la fricción interna de la tubería. Por lo tanto, no habrá pérdidas de presión. Peso ligero que permite su fácil manipulación y transporte en la comparación de tuberías de acero. Aquí tenemos una pequeña tabla de características donde nos habla sobre el peso, la resistencia, la vulnerabilidad, la resistencia mecánica, radiotemperatura y como dice, es fácil de instalar, un poco difícil, pero siempre un poco dándose las comodidades, ¿no? Herramientas especiales y enterado. Aquí tenemos otra tabla de características de los materiales. Como les había hablado, del hierro negro, el hierro galvanizado, el cobre, acero inoxidable y las de PVC, en el cual nos demuestra las ventajas y desventajas de las mismas. En la característica de los materiales tenemos la corrosión de la tubería de acero, que aquí muestra la corrosión como se ve, como el óxido, si se pueden ver, ¿sí? Por el lado de acá, aluminio, el cual tiene sus ventajas también, ¿no? Que no se ve corrosión con el tiempo. Y por el otro lado, las tuberías PVC, plásticas, termoplásticas, mejor dicho, en este. Las tuberías termoplásticas que también son.
En la estación de trabajo se ve las válvulas, cómo van mostrando en la estación de trabajo, y el sistema comprimido ya de la industria completa, como lo podemos observar en la figura. En la parte de tubería termoplástica, también es de fácil manejo e instalación. Su forma puede ser modificada una o varias veces dependiendo de la combinación de acciones como en el aumento de temperatura y el aumento de presión con la que va a trabajar el sistema de aire comprimido. Fabricadas de un material homogéneo, a diferencia de otros que utilizan para este tipo de sistema. Las más utilizadas son las de plástico multicapa, tipo PERC, polietileno de alta resistencia térmica, o PEX, polietileno reticulado, de gran utilidad debido a su gran versatilidad. Aquí también podemos observar una tabla de características de la tubería termoplástica, como lo podemos ver aquí. Factible, montaje rápido, diámetro interno, presión de temperatura. En la presión tenemos de 3 a 13 bares. Y una temperatura máxima de 60 grados Celsius, mínimo menos 10 grados Celsius. ¿Cómo se lo puede decir? Eh, Como también podemos ver en la instalación del aire comprimido con una tubería termoplástica en la industria, la red de industria comprimida, como lo podemos observar aquí, con tubería termoplástica en una industria. Sí. ¿Cómo se lo observa aquí? ¿Cómo está distribuida la instalación? A continuación vamos a seguir con la exposición. Vamos a ver lo que son válvulas. Las válvulas proporcionales neumáticas generan un cambio en la presión de o del flujo de salida de la misma proporción que la entrada. Utilizan para su accionamiento un solenoide. Para seleccionar la válvula proporcional se debe tomar en cuenta algunos criterios básicos, como por ejemplo, qué va a controlar la presión, el flujo o alguna otra característica, qué rango se requerirá y en qué rango de flujo, la probable temperatura a la que va a funcionar, también considerar algunas condiciones ambientales. Se utilizan en aplicaciones en donde es necesario variar la presión o el flujo a la salida de un determinado proceso. Las válvulas innovadoras proporcionales de accionamiento, la combinación de la regulación digital y la tecnología pizoeléctrica en válvulas hace que los pizoactuadores sean únicos. Principalmente se caracterizan por su dinámica de regulación por una respuesta sensible a las señales bajas, especial para un rango de regulación de presión al vacío de hasta 10 bar. Su principio de construcción hace que estas válvulas sean mucho más interesantes a diferentes campos de aplicación, como pueden ser regulación de presión, comprobación, aspiración, dosificación, prensado, introducción a presión. Son muy convenientes para una buena regulación, estabilidad a largo plazo, precisión de repetición, histéresis pequeña, funcionamiento silencioso y por ende todo un consumo de energía básico. Esto es en relación a las válvulas pizoeléctricas BEAA. Como podemos ver aquí, tenemos pues una representación de la válvula y tenemos sus características. Tiene una conexión M8 de 4 pines, conexión neumática Q54, presión de entrada de 0 a 11 bar, el caudal máximo y mínimo de 7, consume una potencia máxima de 1, un consumo interno de 1 litro por minuto, el filtrado, tenemos la precisión de la repetición, la forma constructiva y la precisión de seguridad. Como podemos ver, pues aquí está la utilización de las válvulas para regulación de una herramienta de soldadura. Y tenemos otro ejemplo, también una regulación de presión de contacto de pruebas de dentadura artificial. Entonces, pues son muy sensibles y nos pueden dar una mejor utilidad para sistemas más sensibles. La válvula proporcional MPYE. Esta válvula es de accionamiento directo, tiene una corredera con regulación de posición, puede transformar una señal de entrada análoga en una sección de apertura en sus salidas.
Si se combina con un regulador de posiciones externo y un sistema para medir el recorrido, se puede obtener un sistema de posicionamiento automático muy preciso. Tiene función de estrangulamiento para modificar la velocidad del cilindro, una función de 5 a 3 vías para modificar la dirección del movimiento, variantes en la entrada del valor de consigna, señal análoga de tensión, señal análoga de corriente, caudales de 10, 200 litros por minuto. Es posible ajustar los niveles de velocidad, marcha rápida, marcha lenta, rampas de velocidad. La regulación de la velocidad mediante las válvulas de conexión es posible mediante estrangulación de escape. Se puede adaptar las velocidades del cilindro a un proceso de una forma flexible, utilizar rampas de aceleración individuales. La válvula proporcional MPY, como vemos aquí, tenemos pues su figura y tenemos las características, el cuadro general de periféricos. Los accesorios, un rápido roscado, la descripción de este es para la conexión de tubos flexibles con calibración de diámetro interior. Tenemos que es un silenciador U, el módulo de punto de consignación, conector para el sensor, conector para otro tipo de sensor, la entrada y la salida digital. Acá tenemos pues la tabla de características generales, pues como nos indica aquí, la conexión es neumática de tipo MS, G1.8, G1.14, G3 octavos. La función de la válvula, tenemos la estructura constructiva, los datos técnicos, los datos eléctricos de la válvula. Entonces, como podemos ver, pues aquí tenemos las variaciones de la tecnología. Y tenemos aquí su utilización, la aplicación en circuitos neumáticos de precisión, como la podemos ver aquí, y también aplicaciones de la válvula para el llenado y sellado de botellas. Entonces, pues, podríamos controlar algunas diferentes actividades dentro de la industria. Bueno, pues bien, por otro lado también tenemos los sensores, como los podemos observar en esta diapositiva. Sensores utilizados en cilindros. Se utiliza para detectar la posición del émbolo de los cilindros neumáticos. Se debe instalar directamente en el cilindro. Los equipos detectan los imanes anulares, los mismos que se encuentran en el émbolo del cilindro. Estos pueden ser montados en todo tipo de cilindros, cilindros con ranura T o con ranura C, con tirantes lobulados o con una ranura trapezonal. Por otro lado tenemos los sensores SMH S1, sensor de posición para el funcionamiento con pinzas y tiene puntos de conmutación de libre elección. De acuerdo a la posición, la pinza es este sensor aproximada genera una señal eléctrica análoga y la salida de 3 señales digitales. Tiene lugar con todos los convertidores de señales SBE4. Para asegurar el buen funcionamiento de los sensores de posición, la salida del tubo flexible de aire comprimido, así como el del cable, debe estar apuntando a la misma dirección. Como podemos ver, un cuadro general de los sensores, en el cual nos dice los diseños, tipo de fijaciones, principios de mediciones, que es al magnético, margen de tensión de funcionamiento, forma constructiva de la válvula piezoeléctrica de acondicionamiento directo y la posición de seguridad. Que dice que la presión mantenida en caso de falla de la energía. Aquí tenemos también otro cuadro donde nos habla de las especificaciones técnicas, diseño de fijación, los datos eléctricos, también las conexiones eléctricas, cómo debe estar configuradas las conexiones eléctricas y las condiciones de funcionamiento en el entorno. La temperatura ambiente y el cuerpo PA, cubierta de aislante de cable tipo PUR y sobre el cobre NIPD. Aquí tenemos una figura
de aplicación de los sensores con cilindro en la industria, como lo podemos observar. También tenemos el sensor para cilindro neumático Sense, en el cual nos dice que el sensor para cilindro neumático para determinar o señalar la posición del pistón de un cilindro neumático sin contacto, sin desgaste en el cilindro que se encuentre instalado. Una de sus principales ventajas es que se encuentra diseñado para ser instalado en atmósferas potenciales explosivas y pueden resistir químicos. Aquí tenemos también otra tabla de características del sensor para cilindro neumático Sense, ¿sí? Aquí como lo podemos observar, el cual asimismo tiene su tubo de contacto, los grados de protección, voltaje. También tenemos sus ventajas, las aplicaciones y aquí tenemos una figura del sensor cilíndrico en la industria. Como observamos. Bueno, también tenemos aquí, bueno, mis compañeros, también tenemos los cilindros, el cual va a dar paso. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos los cilindros. Vamos a hablar acerca de ellos. Los cilindros son dispositivos que se utilizan para automatizar procesos de tipo mecánico que transforman la energía potencial del aire comprimido en energía cinética. Se componen de tres partes: compartimento, émbolo y vástago, los cuales generalmente se fabrican en acero inoxidable, acero al carbón o alguna aleación especial. Los cilindros neumáticos pueden ser cilindro neumático de efecto simple utilizado para operaciones simples o limitadas, realizan un trabajo en un solo sentido y necesitan de un resorte para regresar el émbolo internamente. Los cilindros neumáticos de doble efecto de mejor tecnología no necesitan un resorte interno, son diseñados para realizar el trabajo en los dos sentidos, siendo siendo los que más se utilizan. Pueden realizar trabajos mucho más precisos en comparación con los cilindros de efecto simple. El cilindro redondo de SNU es un cilindro de doble efecto duradero y está basado en la ISO 6432 con amortiguación en fin de recorrido autorregulable y una amplia gama de accesorios que lo hacen un componente muy útil. El tipo de amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido ahorra tiempo durante la puesta en funcionamiento y se adapta de manera óptima a los diferentes cambios de carga y velocidad. De alto rendimiento y una larga vida útil debido al fuelle, el vástago, la junta, el cojinete quedan protegidos de la influencia de distintos medios que pueden ser corrosivos y de esta manera pueden alcanzar una larga vida útil. El conjunto en sí protege el vástago, la junta y el cojinete frente a distintos agentes que pueden ser perjudiciales como polvo, virutas, aceite, grasas, gasolina, etc. Tenemos aquí una tabla de especificaciones generales del cilindro redondo de SNU, como son el diámetro del émbolo. Eh, Normalmente tenemos para 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 milímetros. Tenemos aquí que es conforme a la norma, a la ISO 6432, la conexión es neumática, la rosca del vástago, la carrera, la forma constructiva, perdón, el tipo de amortiguación, la longitud de amortiguación. Entonces aquí tenemos pues las características o especificaciones generales del cilindro. Como podemos ver, pues aquí los tenemos en procesos industriales. Y acá tenemos que también está para una aplicación robótica en una industria también. El cilindro normalizado DBS-BC ISO 15552 es de doble efecto para la detección de posiciones sin contacto, protección opcional antigiro. Se utiliza en zonas potencialmente explosivas. Se puede elegir entre tres tipos de amortiguación: amortiguación elástica, anillos, placas amortiguadores elásticos en ambos lados; amortiguación PPS, amortiguación neumática autorregulable en ambos lados; la amortiguación PPB, amortiguación neumática regulable en ambos lados.
la gran versatilidad debido a las numerosas variantes. Tenemos el cilindro normalizado BSBC ISO 15552. Aquí tenemos pues las especificaciones técnicas que nos indica pues igualmente el diámetro del cilindro, la forma constructiva, el modo de operación y todo lo que necesitamos saber acerca de este cilindro. Como podemos ver, aquí tenemos pues una representación del cilindro y podemos ver también la utilización, aquí que nos dice es la aplicación de cilindros para fijación en espacio en una industria. Como vemos aquí está pues con un proceso industrial y los cilindros para su trabajo. Conclusiones. Los equipos neumáticos han evolucionado con el pasar del tiempo y en la actualidad demuestran mejores características para resolver actividades que a diario se realizan en los diferentes ámbitos. Los equipos neumáticos, por su composición y variantes, se adaptan a diferentes ambientes, inclusive a los desfavorables, en donde se implementa un sistema neumático. Las características pueden variar de un modelo a otro, mas sin embargo conservan los mismos principios de funcionamiento. Recomendaciones. Podríamos recomendar que al realizar una instalación de un sistema neumático se debe tener en cuenta las diferentes características de los equipos, de tal manera que se los pueda utilizar de una manera adecuada y de acuerdo al trabajo que vayan a realizar. En todo sistema neumático es recomendable siempre dejar dimensionado de tal manera que en un futuro el sistema pueda ampliarse y no corra riesgo de tener que cambiar tuberías o equipos. En definitivas, pues hemos visto que la tecnología actual está muy avanzada, pues si la comparamos con tecnología de años anteriores y nos da mejores soluciones para la actualidad. Y como podemos ver, pues la tecnología en este tipo de sistemas neumáticos cada vez va avanzando y va cambiando, pues el- prácticamente se van quedando desactualizadas algunas cosas. Esperamos que haya sido de la mejor comprensión, pues se les agradece por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.